Bueno, hola Silvio y amigos de La Emboscadura. Quiero comentar brevemente los acontecimientos que todos estamos presenciando relativos a la guerra en Israel y en Gaza. Y bueno, empiezo. Tengo tres puntos, digamos, generales. Como todos hemos presenciado por las redes sociales, eh, los ataques infames que realizó Hamas este fin de semana, y ahora estamos viendo la retaliación y el excesivo uso de la fuerza del gobierno y del ejército israelí en la franja de Gaza. Todo esto es obviamente una gran tragedia, ¿no? El primer punto es, todos estamos siendo bombardeados por estas imágenes de horror y de barbarie, ¿cierto? Y eso es ya de por sí algo importante. Uh, pero yo pienso que el problema, y este es el primer punto que quiero expresar, es que el gran problema que observo es que eh, es la trampa perversa, ¿cierto? A la que estamos siendo la mayoría de nosotros abocados, ¿cierto? Entonces, de repente, tenemos que tomar partido entre un lado y el otro, ¿cierto? Y de la posición que tomemos, de algún modo depende nuestro, nuestro, nuestro capital social, por llamarlo de algún modo, o nuestro buen nombre, digamos, o lo que piensen de nosotros, ¿cierto? Entonces, digamos, si yo tengo afinidad con ideas de izquierda, entonces me corresponde compadecerme, claro, de los oprimidos, de los palestinos. Pero si tomo partido por los israelíes, ¿cierto? Soy un sionista, facho, etcétera, ¿cierto? Y eso me parece muy, muy brutal, ¿no? Lo que le ocurre a la sociedad en general, ¿cierto? A la sociedad occidental en este caso, ¿cierto? Yo pienso que es una nueva prueba, un nuevo desafío, una presión a la que está siendo sometida, a la que están siendo sometidos nuestros principios morales, ¿cierto? Sobre todo en esta era del Twitter, ¿no? Em, el segundo punto que quiero expresar es que una idea sobre la que yo he pensado durante mucho tiempo, y es que en la realidad, en la práctica, resulta ser que dos cosas que parecen en principio contradictorias pueden ser verdad al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, digamos, este conflicto eh, del que pues, obviamente todo el mundo conoce, lleva al menos 100 años de existencia como acto político, es decir, como desde que los primeros judíos llegan a esta región, ¿no? A principios del siglo XX. Pero la realidad es que las raíces de este problema se remontan casi a los orígenes de nuestra cultura, de la cultura occidental misma, ¿cierto? Entonces, digamos, pretender que, ¿sí o no? Un asunto que ni los académicos más encumbrados, digamos, pueden ofrecer soluciones, pretender que un hijo de vecino va a encontrar la salida, pues es un poco, es bastante ingenuo. Eh, digamos, la mayoría de análisis, por ejemplo, que uno ve en las redes sociales, son necesariamente limitados y simplistas. Entonces, ese era el segundo punto que quería mencionar. Eh, yo pienso que esta prueba a la que está siendo sometida, como dije, la moral occidental, es algo que uh, lo estamos viendo obviamente con el conflicto de Israel, pero que también hemos visto ya en el pasado con las controversias relativas a COVID. Digamos, si tú eres de izquierda, entonces estás de acuerdo con las máscaras; si eres de derecha, entonces no, ¿no? Lo mismo ocurre con la crisis climática, ¿cierto? Si uno tiene inclinaciones de izquierda, entonces tiene que considerar que la crisis climática es
el problema más existencial, que la especie va a desaparecer si no hacemos algo, pero si eres del centro o de la derecha, entonces te parece que el cambio climático no es real, etcétera, ¿no? Es el mismo tipo de falsas controversias o de falsos dilemas a los que no, o como lo dije al principio, de equivalencia, de trampas perversas a las que nos abocan estas situaciones en la era de la era de Twitter, ¿no? Ahora, quería mencionar que en los comentarios que veo de las personas en Colombia y en Estados Unidos, veo que hay dos discursos, dos ideas muy tóxicas. Una de ellas, de la cual no se habla mucho se tiende a obviar y a ignorar, que es el asunto de la religión, ¿cierto? Desafortunadamente, jamás que no representa al pueblo palestino, así como el Papa no representa a todos los católicos tampoco, es, sin embargo, un grupo fundamentalista teocrático similar a ISIS o similar a los ayatolas en Irán o a Al Qaeda, ¿verdad? Es decir, que tiene una animadversión, un odio visceral pues, por los infieles y en particular por los judíos. Esa es una cosa de la que siento de mucha gente, sobre todo viniendo de la izquierda, deciden ignorar o de la cual pretenden que no es un factor. ¿Sí? El otro discurso tóxico es la idea de el poscolonialismo, eh, que entiendo en este caso como la simplificación de una situación que nos dice siempre que hay que analizar cada problema en una dicotomía entre opresores y oprimidos. Ese es el poscolonialismo, ¿sí? Que es, claro, un primo no tan lejano del marxismo, ¿cierto? Y entonces en este caso, como los judíos son los que tienen más poder económico, más poder militar, entonces ellos son los opresores, obviamente, y por lo tanto los oprimidos tienen todo el derecho y toda la justificación moral para perpetrar actos eh, atroces, ¿no? Entonces, la, esos dos discursos, quería mencionarlos también, son terriblemente tóxicos, ¿no? Ahora, la verdad de la situación es que el fundamentalismo islámico jamás aceptará la solución de dos estados en Israel, ¿sí? Porque si ellos tuvieran los medios, eso lo sabemos todos, si organizaciones como Hamas tuvieran los medios, exterminarían a todos los judíos, ¿cierto? Ahora, dicho esto, también es verdad que el gobierno de Israel, que tampoco es en la población de Israel, pero el gobierno de Netanyahu, de Bibi Netanyahu, que además es otro de esos presidentes que se instaló en el poder también indefinidamente, tiene un sesgo grandísimo a la derecha. Es un derechista, es un guerrerista y desde luego que han cometido bajo su égida eh, eh, de exabruptos y excesos contra la población palestina. Eso es innegable. Además, hay otro factor y es que en los últimos años, países como Egipto, por ejemplo, o los Emiratos Árabes o Arabia Saudita, ha empezado a reconocer el derecho de Israel a existir, algo que desde luego no era el caso, ¿sí? Hace 30, 40 años. Esas condiciones desde luego han puesto a los palestinos y a esta facción yihadista en una situación desesperada. Entonces, de nuevo, quiero enfatizar que dos cosas que parecen contradictorias pueden ser ciertas al mismo tiempo. Y eso es algo que tenemos que contemplar y aceptar. Claro, en el ambiente en el que vivimos, en el tipo de cultura en la que estamos en Occidente, te van a llamar tibio
si esa es tu postura. Si tu postura es racional, te van a llamar tibio porque vivimos en la calentura de, de las redes sociales y del Internet, ¿cierto? Pero hay que resistirse y eso es también lo que yo, pues, digamos, quiero exhortar al que escuche este video, y es a no caer en esa trampa perversa, precisamente, ¿cierto? De tener que opinar sobre la barbarie. Porque lo cierto es que la barbarie que vemos en estas imágenes atroces que nos bombardean tiene que conmovernos, tiene que sacudirnos en lo más profundo de nuestra humanidad, ¿sí? Porque nada justifica la barbarie, ¿sí? La lección, la lección por lo menos por ahora, que se debe sacar de esto, es que hay que rechazar precisamente la simplificación, el infantilismo que está en el corazón de la retórica postcolonialista. Es decir, la idea de que las afrentas o las atrocidades del pasado justifican de alguna forma nuevas injusticias o nuevas barbaridades, ¿sí? Yo creo que nosotros, como colombianos, tenemos que pensar muy bien en esto porque en nuestra historia reciente, en nuestra historia de los últimos 50 años, las FARC, por ejemplo, justificó atrocidades como collares bomba, como burros bomba, como secuestros de civiles y de policías por décadas, basados en que se habían cometido atrocidades en el pasado contra ellos o contra la población. Y luego los paramilitares utilizaron esa justificación para, a su vez, cometer atrocidades peores o tan terribles, ¿cierto? Como masacres, Dios mío, decapitaciones, hornos crematorios y todo lo que estamos conociendo hoy en día. Entonces, como colombianos, yo creo que esa es una lección que tenemos que aprender, ¿no? Bueno, muchas gracias. Quería solamente decir eso. Que no nos dejemos, que no caigamos en la trampa perversa de tener que opinar sobre si la barbarie está justificada o no. Muchas gracias. Un abrazo.